en el 5º tomo de la Enciclopedia Universal Salva. Este es el 5º tomo. En el artículo dedicado a Nicolás Bourbaki, se dice que este nombre en realidad no corresponde a una persona, sino que es un seudónimo colectivo que ha adoptado un grupo de matemáticos contemporáneos, principalmente franceses, que se renuevan periódicamente por la dimisión de los que cumplen 50 años. El grupo se fundó en 1933 y hasta la fecha ha publicado más de 30 volúmenes de una gran síntesis matemática, ¿no? Y ha hecho contribuciones verdaderamente significativas para el desarrollo de esta ciencia. Quiero relevar en esta información, que ya es de suyo interesante, el hecho de que los miembros del grupo tengan que renunciar o dimitir, no bien cumplen los 50 años de su edad. ¿Por qué tienen que renunciar cumplidos los 50? Bueno, tienen que renunciar porque está científicamente demostrado que la gran capacidad de abstracción, el poder analítico, la facultad del cálculo, la precisión, la estrictez, todo ello comienza a decaer a los 50 años. Y a veces el decaimiento se produce antes. Hay excepciones, claro está, pero no muchas. La regla general es que las grandes realizaciones intelectuales y artísticas son o corresponden a hombres menores de 50 años. Bertrand Russell, el famoso matemático y filósofo inglés, compuso antes de los 40 años y en colaboración con Alfred Whitehead los principios de la matemática. Esta obra se publicó con un título en latín, tampoco tenía un título en inglés, no, un título en latín que decía, o que dice Principia Mathematica, no Principia, sino Principia, porque la C delante de vocal se pronuncia como Q, ¿no? Entonces es Principia Mathematica. Bueno, y Russell, cumplidos los 40, publicó Los problemas de la filosofía, un libro en el que el autor alcanzó una claridad expositiva que no volvió a tener en el resto de su ya casi centenaria existencia, ¿no? Bertrand Russell murió a los 98 años. Y esto, repito, esto de la gran claridad que logró a los 40 años, es confesión de parte, no es apreciación mía, es confesión de parte. La verdad es que yo no me imagino a un Mozart cincuentón, tampoco me lo puedo imaginar así a Balzac, y aún si pudiera imaginármelo, estoy seguro de que a esa edad no habrían podido componer las cosas que compusieron, ¿no? Estoy de eso absolutamente seguro. Y en relación con nuestros propios grandes creadores, tampoco me puedo imaginar a un Valdelomar y a un Mariátegui cincuentones, ni mucho menos sesentones, ¿no? Y si pudiera imaginármelos, estoy cierto de que no habrían producido lo que produjeron cuando jóvenes. La verdad es que verlos en proceso de envejecimiento, ¿no? Verlos senescentes, me resultaría pues tan heteróclito, o sea, tan extraño, irregular y fuera de orden, como el pescador descrito por Hemingway en su obra titulada El viejo y el mar. Dice Hemingway, describiendo al pescador, dice lo siguiente: todo en él era viejo, salvo sus ojos, y estos tenían el color mismo del mar, y eran alegres e invictos. Esto dice Hemingway en El viejo y el mar, en la página 10. Un viejo con ojos jóvenes, absurdo. Los viejos con ojos jóvenes no existen.
Así como los viejos con cuello joven no existen, ni tampoco los viejos con manos jóvenes. Lo primero, así, para saber exactamente la edad, o para saber si la persona que dice una edad dice la verdad o miente, es verle los ojos. ¿No? Los ojos de la persona vieja son ojos ya medio vidriosos, medio llorosos, poco resplandecientes, etcétera. Tiene una serie de características incomunibles. Después, lo siguiente es verle el cuello. Eso es indudable. Y por último, las manos. Y esos son tres testimonios, en primer lugar los ojos, que no mienten acerca de la edad verdadera de una persona. A propósito de la juventud, ya que hablamos de los jóvenes, se ha dicho que, hablando, ¿no?, del deber de cada una de las edades, se ha dicho que a la niñez corresponde el deber de la obediencia, a la juventud el de la rebeldía, a la adultez o madurez el de la austeridad, y a la vejez el deber de la adaptación. Yo menciono esto no porque lo considere indiscutible, sino porque creo que traduce muy bien una creencia bastante común y difundida. Así, por ejemplo, se dice que el joven que verdaderamente lo sea tiene que ser, pues, inconforme y rebelde, ¿no? Y que, contestatario, ¿no? Un representante de la contracultura. Y que un joven conservador es un contrasentido, pues, ¿no? Es algo inimaginable si realmente es un joven, ¿no? Sin embargo, debo manifestar que los jóvenes rebeldes, inconformistas, contraculturales y contestatarios no son la regla, sino más bien la excepción, ¿no? El joven tiene una incapacidad natural de adaptación, al revés del viejo, que sí es capaz de adaptarse. El joven que lo sea verdaderamente es incapaz de adaptarse. Por eso se rebela, cuestiona, critica y hasta se vuelve revolucionario y quizá terrorista, ¿no? Cuando los jóvenes, creyendo que son en esto contraculturales, ¿no?, se dedican pues al consumo de drogas y se dedican al alcohol y a la juerga y todo, si en esa medida no son contraculturales, en esa medida son completamente conservadores, ¿no? Porque la droga, la pornografía y todo lo demás ha sido todo eso incorporado al sistema. De modo que incursionar por esos terrenos no es ser contestatario, ¿no? Es más bien ser reaccionario, ¿no? Lógico. Ahora, la voceada juventud, ¿no? El voceado inconformismo de la juventud no es fácilmente apreciable, ¿no? Hasta ahora seguimos hablando del Mayo francés de 1968 y de las revueltas estudiantiles en Berkeley y de las revueltas estudiantiles en 1967 en junio, ¿no?, en Berlín y en otras ciudades alemanas, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque después se ha hecho un seguimiento, por ejemplo, de los jóvenes contestatarios del Mayo francés del 68 y a los 10 o 15 años se habían convertido, pues, muchos de ellos en respetables burgueses, ¿no?, en señores muy distinguidos, ¿no?, y muy respaldantes del orden establecido. Ya no tenían nada de los jóvenes protestantes y rebeldes del Mayo del 68. Entonces, si los jóvenes se vuelven conservadores rápidamente y quizás reaccionarios, entonces son inconsecuentes, porque el joven debiera exactamente hacer lo contrario. Dicho interparentéticamente, ser inconsecuente significa que no hay correspondencia lógica entre la conducta de una persona, ¿no?, y los principios que profesa. O lo que es lo mismo, ¿no? Uno es inconsecuente cuando uno dice una cosa y hace otra. Y hace otra porque esa otra le conviene y no la cosa que dice y pregona, ¿no? Entonces, la persona inconsecuente pues es deshonesta,
y falsa. Pues bien, yo creo que esta inconsecuencia de los jóvenes por inconsistencia, pero creo que hay una inconsistencia que los vuelve inconsecuentes. Yo creo que este hecho ha motivado que muchos pensadores y críticos sociales sientan desafecto por los jóvenes. Nietzsche malquería a los jóvenes, así se lo dijo, los consideraba torpes e inoportunos, y así se lo dijo expresamente a Malvida von Meysenbuch. Otro que tampoco toleraba a los jóvenes era el famoso escritor británico Herbert George Wells, ¿no? Él ha llegado a decir de los jóvenes cosas tan duras como las que decía Lord Byron de la niñez, ¿no? Lord Byron llegó a decir, cuando le preguntaron, oiga, ¿y a qué figura histórica admira usted? Y él no tuvo ningún inconveniente en confesar que admiraba a Herodes, ¿no? por lo de los niños, ¿no? Otro malqueriente de los jóvenes fue el escritor francés Louis Ferdinand Céline, 1894-1961, en una de sus obras titulada Cartas a las amigas, dice en la página 132, dice que no quiere ver a nadie, y agrega, sobre todo no quiero ver a los jóvenes porque me molestan rápidamente, me fatigan con sus deseos de darse importancia. Esto me recordó inmediatamente lo que dice el gran educador Alexander Sutherland Mill en su autobiografía, ¿no? Dice textualmente, el primer deber de todo hombre consiste en reconocer que realmente es un individuo sin importancia. Hay pocos hombres grandes, pero demasiados nombres grandes, o por lo menos famosos. Por eso el notable científico español Santiago Ramón y Cajal decía que en la gran comedia de la vida, lejos de ser nosotros protagonistas, somos en realidad humildes partiquinos. Algunos televidentes se preguntarán qué significa el término partiquino. Con este término, que por supuesto también tiene su correspondiente femenino, partiquina, se designa al cantante o a la cantante en una ópera que desempeña, que ejecuta un papel absolutamente secundario, un papel menor, insignificante. Este término se tomó del italiano particina, que es el diminutivo de parte. Entonces, particina es partecita, y ahí se tomó el término partiquino. Bien, hagamos acá la primera pausa y ya regresaremos. El televidente Eliseo Molina me dice que por qué critico tanto el término surrealismo. Había cuenta de que el diccionario de la Academia lo admite y el diccionario panhispánico de dudas lo considera preferible a los otros tres términos con que se nombra lo mismo. En efecto, el DRAE admite surrealismo, pero cuando uno busca el artículo surrealismo, no figura en ese artículo la definición de este movimiento, sino una remisión a superrealismo, que es el vocablo que la Academia prefiere, ¿no? En superrealismo está la definición, pero en surrealismo no. Eso es lo primero. Ahora, en cuanto a lo segundo, ¿no?, a lo que dice el panhispánico, vea usted, es muy curioso y muy criticable lo que dice el panhispánico. El panhispánico dice que reconociendo, como hay que reconocer, que los términos sobre realismo, superrealismo y suprarrealismo son más correctos
o como dice el panhispánico, formalmente mejores que el surrealismo. Sin embargo, surrealismo es el término que tiene más difusión y por lo tanto es el más recomendable. Eso dice el panhispánico y es lamentable que lo diga. Yo no puedo admitir que un término sea preferible por su sola difusión. Un barbarismo no deja de ser barbarismo por más difundido que esté. Entonces, con ese criterio, cualquier cosa que imponga el uso, cualquier barbaridad que imponga el uso, terminará siendo pues admitida y terminará siendo la pauta, sería lo normal, lo correcto, ¿no? O sea, el mundo al revés. ¿Cuánto más en este caso, cuando hay otros tres términos y los tres correctos con que se nombra lo que es surrealismo, que es un término incorrecto, nombra? O sea, en este caso, incluso con mayor razón. Vean, hace muchos años, un traductor desinformado y audaz que traducía a destajo y a la diabla, tradujo la expresión francesa Canal de la Manche por Canal de la Mancha. Creyó, pues, disparatadamente que manche en francés significaba mancha, pero manche no significa mancha, sino manga. Esto es la parte de la prenda de vestir en que se mete el brazo. Manga. Como el gran brazo de mar formado por el Atlántico y que separa a Francia de Inglaterra tiene la forma de una manga, por eso se dijo Canal de la Manche. Esto es Canal de la Manga. Pero haber traducido Canal de la Manche por Canal de la Mancha es un disparate absoluto. Sin embargo, este disparate absoluto se difundió. Y entonces, por su sola difusión, que viene a ser por su sola razón, por esta sola razón de la difusión o por esta sin razón de la difusión, ¿no? Es el término que se considera normal y correcto. Y entonces, usando la misma palabra del diccionario panhispánico de Dudas, por esta sola difusión de Canal de la Mancha, que es una barbaridad, ¿no? Este término, Canal de la Mancha, es preferible, ¿no? Es más recomendable, como dice panhispánico, que Canal de la Manga, que no tiene ninguna difusión, pero que es la expresión correcta, ¿no? A esos extremos pues lleva este criterio de la sola difusión. Cuando acá se comenzó a difundir el término latino video, la gente comenzó a pronunciar video y terminó pues todo el mundo video, diciendo video, que es una pronunciación bárbara, ¿no? Ahora resulta que la academia admite las dos pronunciaciones, la correcta, la etimológica, la latina, que es vídeo, y curiosamente así se dice en España, y video, que se dice aquí, pues. ¿Por qué? Porque es lo que más se dice, ¿no? Así como la crema esa de belleza, que no se llama pues Nivea, ¿no? Sino Nivea, porque es como del color de la nieve, ¿no? Por eso se dice Nivea. Pero la gente dijo, no, eso no puede ser Nivea, pues no sabe lo que, el pueblo pues no sabe lo que significa Nivea, ¿no? Entonces, traslade el acento, pues sí, entonces le suena más decir Nivea, ¿no? Claro. Y entonces ahora se conoce como crema Nivea. Eso es un disparate absoluto, pues. Eso es tan disparatado como decir video. Además, vean, debo manifestar enfáticamente lo siguiente, ¿no? Yo no creo que se pueda consagrar una cosa a impulso de la ignorancia y de la incuria, porque esa consagración, sencillamente les confieso, me repugna. Además, reconociendo la utilidad, porque la tiene, ¿no? Reconociendo la utilidad del diccionario panhispánico de Dudas, debo manifestar, sin embargo,
que hay que leer esta obra con espíritu crítico y no creer a pie juntillas todo lo que dice. Y voy a poner un solo ejemplo, podría poner varios, pero pondré uno solo y si hay tiempo, más de uno. Pero bueno, este es el Diccionario Panhispánico de Dudas. Repito, es una obra útil, pero hay que leer pues esta obra con mucho espíritu crítico, lo mismo que el diccionario de Seco, ¿no? Que es el diccionario de dudas, también, porque tampoco Seco pues es la última palabra, no es el non plus ultra, ¿no? Tampoco este diccionario. Es el diccionario de dudas de Manuel Seco, ¿no? Muy útil también, pues, pero igual, ¿no? Aquí hay una serie de omisiones y hay también errores y todo, ¿no? De modo que, repito, ¿no? Reconozco la utilidad de ambos diccionarios, pero hay que leerlos con espíritu crítico. Lo mismo el diccionario de la academia, tampoco hay que considerar que ese santa palabra. No, pues tampoco. Voy a poner un solo ejemplo para que vean ustedes cómo están las cosas, ¿eh? En el artículo, en el diccionario panhispánico, en el artículo dedicado al verbo ser, en el 6º apartado, el panhispánico menciona la expresión oséase. Primero trata de la expresión osea, ¿no? Pero luego dice que en el habla popular a veces se dice oséase, expresión que, según el diccionario panhispánico, debe evitarse en el habla culta. Eso dice el panhispánico. Vean, yo he compuesto un trabajo lexicográfico acerca de esta expresión oséase. Y antes de entrar en detalles, porque me están indicando que debo hacer aquí una nueva pausa, antes de entrar en detalles, les voy adelantando que los señores académicos que han redactado el diccionario panhispánico de dudas han oído campanas que no saben dónde y están en este punto completamente desinformados. Pero bueno, de esto hablaremos después del siguiente corte. Bueno, decía que el diccionario panhispánico de dudas manifiesta que la expresión oséase es una expresión propia del habla popular y que debe evitarse en el habla culto, ¿no? Yo les quiero decir a los señores del panhispánico lo siguiente. El príncipe de los paremiólogos, esto es don José María Sbarbi, que no es un representante del habla popular, decía oséase, y lo dice en una carta que dirige al ilustre filólogo colombiano Rufino José Cuervo, que tampoco es un representante del habla popular, y ahí dice oséase. Dice, ha recibido sus apuntaciones críticas al lenguaje bogotano, ¿no? Pero falta el 5º pliego, coma, dice, oséase de la página tanto a la página tanto. Así. Esto lo cita, ¿saben quién? Nada menos que Rodolfo Ragucci, ilustre lingüista argentino, que como ustedes saben, y si no lo saben se enteran ahora, pone notas a todos los textos que reproduce, ¿no? Por eso es bien útil leer las compilaciones de Ragucci, porque están llenas de notas y de advertencias y de consideraciones. Es muy útil. Entonces, cuando él ve algo que no le parece, o cuando él debe indicar que esto pertenece al habla culta y no al habla popular, o al revés, o que esto es un barbarismo y esto es un arcaísmo, pone siempre notas. Bueno, aquí no puso ninguna nota con el oséase de Sbarbi, ninguna nota. Entonces, al señor Ragucci, que no es pues tampoco representante del habla popular, le pareció lo más normal la expresión oséase. Y a esto solo les indica que esa expresión no es una expresión del pueblo. El pueblo no dice oséase. No sé de dónde han sacado eso. Y luego lamento que la ilustre doctora Marta Hildebrand hace un año publicó un artículo en el Comercio, una nota lexicográfica sobre este término osea, y luego también habló de oséase. Y dice lo mismo que dice el panhispánico, que es del habla popular. No es del habla popular, el pueblo no dice oséase. Entre nosotros, el doctor Mariano Querol Lambarri, ilustre psiquiatra, y que no es un hombre del pueblo, dice oséase. Una de mis tías, Manuela Lucila de Negri,
que era más bien de la High Life, decía también oséase. Repito, ni el doctor Querol ni mi tía son representantes del pueblo. Decían oséase. Leonidas Yerovi decía oséase. Y el conde de Lemos, don Pedro Abraham Valdelomar y Pinto, decía oséase. No, decía una variante festiva. Decía uséase. Porque se burlaba de los parlamentarios, ¿no? Y a quienes trataba de usía. Y entonces por eso decía uséase, ¿no? Porque los parlamentarios también decían oséase a cada rato. Bueno, todo esto lo ignora el panhispánico, ¿eh? Ojo. Pero además ignora una cosa todavía que no debió nunca ignorar, a saber que una de las figuras cumbre de la filosofía española, don José Ortega y Gasset, en sus obras completas, usa 4 veces el pronominal serse, 4 veces. Yo en mi trabajo sobre oséase, ¿no?, pongo las 4 citas textuales indicando el tomo y la página y todo lo demás. Ahí están las 4 citas textuales. Pero los señores del panhispánico no han leído las obras completas de don José Ortega y Gasset, o sea, no han leído los 12 tomos, o son 13 ahora porque hallaron inéditos. Bueno, pero yo tengo la edición en 12 tomos. Hay que leer pues en los 12 tomos para saber que en 4 oportunidades el señor Ortega y Gasset dijo serse. Entonces el señor Ortega y Gasset pues no es un representante del pueblo tampoco. Entonces, ¿qué cosas están diciendo los señores del panhispánico? No saben lo que dicen, pues. ¿Por qué no se enteran? Por eso decía yo, con toda énfasis, que no hay que creer pues a pie juntillas lo que dice el panhispánico. No, de ninguna manera. Por ejemplo, el panhispánico registra la expresión dado que, ¿no?, que está también en el lexicón oficial, dado que, pero no se le ocurre, pero así ni por asomo, mencionar el hecho de que ha sido censurada por una serie de ilustres maestros del bien decir y prosadores eximios que han considerado siempre una expresión durísima, dado que, y recuerdo que Rafael Cancino Sassens le reprochaba el uso de esta expresión nada menos que a don Julio Casares y Sánchez, secretario perpetuo que fue de la Corporación Matritense. Y le decía, ¿qué es eso de decir dado qué? Eso no es una cosa que me hace recordar, ¿no?, el trote de burro, decía, ¿no?, es una cosa lenta, pesada, plomiza, ¿no? Cuando en muchísimas cosas se puede decir con más elegancia y con más soltura, ¿no? Pues, por ejemplo, supongamos, no pudo venir, dado que tuvo un percance. No, pues, debemos decir, no pudo venir, pues tuvo un percance, ¿no? Corre, es una cosa suave, elegante, dado que, ¿no? Bueno, sin embargo, no dicen nada. Entonces a ellos, por ejemplo, a los señores del panhispánico y a muchos otros señores también de la misma Corporación Matritense, no les disuena, no les choca, como todavía había gente antes que no podía, pues le parecía pues una cosa horrorosa eso, dado que, ¿no? No dicen nada. Entonces, claro, la gente dice, no, pero si está en el diccionario de la Academia, no, pero si está en el panhispánico, no, pero si lo registra el señor Seco. El señor Seco, a propósito del diccionario de dudas de Manuel Seco, ni siquiera menciona oséase, solamente menciona osea. O sea que para Seco ya ni siquiera existe oséase. Por lo menos los señores del panhispánico registran oséase, ¿no? Por lo menos, aunque equivocadamente dicen pues, que es una cosa propia del habla popular. No es del habla popular, el pueblo no dice oséase. ¿Sí? Están hablando de lo que no saben, pues están desinformados. Entonces, repito, ¿no? Yo insisto en esto del término surrealismo, porque el criterio de la sola difusión no puede ser una razón, es más bien una sinrazón. Diga usted cualquier estupidez, prende esa estupidez, se difunde y ya está. Vean, en el diccionario panhispánico de dudas, ¿saben quién está citado entre los usuarios, no? Cuando tienen que ejemplificar una serie de voces y de términos, ¿saben quién está citado? Uno pues esperaría pues que esté citado pues un escritor de fuste, o como decimos nosotros, de polendas, ¿no? O un maestro del bien decir, ¿no? Que son ejemplos, ¿no? Que uno puede seguir. ¿Sabe quién está citado acá? Jaime Bey, ¿no?
Pues y ahora el diccionario panhispánico de duda considera que Jaime Gil pues es un modelo lingüístico, pues, ¿no? Este es el mundo al revés, pues, ¿no? No, definitivamente. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir respecto a este correo electrónico en relación con su realismo y el panhispánico de dudas. Haré un último corte y ya regresaré. Don Julio Casares y Sánchez, secretario perpetuo que fue de la docta corporación matritense, aludo a la Real Academia Española. Casares dice lo siguiente en la página 69 de su libro titulado Crítica efímera. Este es el libro de Casares, Crítica efímera. Aquí en la página 69 Casares dice lo siguiente: es inútil intentar conmover con la tragedia de la hipotenusa a quien no sea capaz de sentirse algo cateto. Vean, en un triángulo rectángulo, como el que mostraré inmediatamente, los lados que forman ángulo recto son los catetos. Aquí están viendo un triángulo rectángulo. Los lados que forman el ángulo recto, que está marcado ahí con rojo, son los catetos. Y el lado opuesto a los catetos es la hipotenusa. Entonces, para que los catetos, o para conmoverse con la tragedia de la hipotenusa, hay que ser cateto, o como dice Casares, algo cateto, ¿no? Esto es, hay que tener alguna afinidad, alguna conexión, alguna relación con aquello que puede ocasionarnos una conmoción. En una palabra, hay que tener empatía. Esta palabra empatía tiene una larga historia que no voy ahora ni siquiera a resumir. Inicialmente, la traducción de un término alemán, Einfühlung, como se tradujo, como así lo traducía Eduardo Ovejero, ¿no? Como proyección sentimental. Después, si no me equivoco, Fernando Vela dijo que se podía traducir como empatía. Y luego viene toda una historia, repito, muy larga, y no se trata de eso. De lo que se trata es de que este término ya ha sido admitido en el diccionario de la Real Academia Española. Y la Academia dice que empatía es la identificación mental y afectiva con el estado de ánimo de otra persona. Digamos que hay una persona que por tal o cual motivo sufre. Entonces yo, al verla sufrir, comprendo por lo que me dice y me explica, comprendo su sufrimiento, y esta comprensión de su sufrimiento y este acercamiento a la otra persona hace que yo también sufra, ¿no? Entonces me identifico intelectual y afectivamente con esa persona, porque esa persona sufriente me hace sufrir también. Las personas que suelen concurrir al cine lo saben perfectamente, ¿no? Hay mucha gente que va al cine, ve la película y llora. ¿Por qué llora? Por empatía con los personajes de la película, ¿no? Entonces se identifica con el sufrimiento, con la tragedia, en fin, o con la alegría y con el alborozo de los personajes, ¿no? Entonces esta identificación es intelectual y es a un tiempo una identificación afectiva. Y esto es lo que se llama empatizar, ¿no? Identificarse con el otro, ¿no? Compenetrarse. Sin embargo, antes la empatización era solamente intelección. En cambio, la simpatización era afectiva. Entonces, no se trataba simplemente de un acto del entendimiento, ¿no? Sino que
la persona que se sentía simpatía por la otra persona, ¿no? Compartía los sentimientos de esta otra persona, y eso es mucho más lógico desde el punto de vista etimológico. La palabra simpatía viene del griego simpatia, que significa con, ¿no?, los sentimientos del otro, o sea, compartir los sentimientos del otro. Por eso simpatía es la comunidad sentimental. Y debo manifestar que en el uso psiquiátrico y psicoanalítico y en general psicológico, al menos en el uso antiguo, la palabra empatía solamente tenía una denotación intelectiva, pero no afectiva. Desde Freud, si ustedes se molestan en revisar diccionarios psiquiátricos y diccionarios de términos psicoanalíticos, verán que es así. Yo he traído 2 de estos diccionarios que mostraré a continuación. Son 2 diccionarios de gran calidad, pero hay muchos más. Mostraré primero el diccionario psiquiátrico de Hinze y Campo, que es este. Es el diccionario psiquiátrico, y luego el diccionario de los English de términos psicoanalíticos y psicológicos. Es este. Vean, aquí los English dicen, por ejemplo, lo siguiente: supongamos que al niño le da una pataleta, el chico se enfurece, ¿no?, se enfada considerablemente y patea y grita y todo. Entonces viene el padre y ve este estallido emocional de su hijo, pues, ¿no? Lo contempla, comprende lo que le pasa, pero no lo vivencia. Esta es la empatía en este uso psicológico, psicoanalítico y psiquiátrico, ¿eh? Ojo, no no de acuerdo con la definición académica, porque ya la academia ha incorporado este caudal afectivo, que antes no tuvo, al menos en el uso psicoanalítico, no tuvo la empatía. Entonces el padre ve, pues, el estallido emocional de su criatura y comprende eso, pero él no se enfurece por el enfurecimiento del niño. Pero es exactamente como si dijera: ve lo que estás haciendo, veo que tienes una pataleta, ya entiendo lo que te pasa. Sí, pues, así es. Y nada más. Es un mero reconocimiento intelectual, ¿no? Pero él no va a vivenciar eso que está viviendo el niño, ¿no? Eso es la empatía en el uso psicoanalítico y psiquiátrico. Freud, acá tengo una cita de Freud, ¿saben cómo definía la empatía? Decía: es comprender intelectualmente en otras personas lo que es inherentemente ajeno a nuestro propio ego. Yo comprendo tu sufrimiento, pero yo no sufro contigo. Sin embargo, la persona que va a ver una película muy triste y todo, se pone a ayudar y sufre con el sufrimiento de lo que está viendo en la película, ¿no? Esta es la empatía tal como ahora la conocemos, pero en la época de Freud, y también mucho después, no. Por eso, en los medios psicoanalíticos se refiere, por ejemplo, a una anécdota de Stekel, ¿no?, el famoso psiquiatra de la época, que cuenta que en una oportunidad había una mujer, madre de familia, que había tenido una vida muy desdichada y había sufrido 1001 percances. Y entonces era tristísimo lo que le pasaba, era muy lamentable, era pues una tragedia, ¿no? Y esto que él cuenta, y eso lo recuerdo perfectamente, cuenta que le dio tanta pena, y la mujer se puso a llorar, ¿no?, que le dio tanta pena que él también comenzó a llorar. Ahora, ningún psiquiatra puede hacer eso, ni debe hacerlo. Puede ir un paciente y bueno, tener toda una sesión de llanto y de crisis. Y bueno, el psiquiatra pues entenderá lo que le está pasando y quizá le dé pues una palmadita en el hombro, pero no va a poder, o no debe,
¿no? También ponerse a llorar al psiquiatra. No. En esa medida, si se pusiera a llorar, entonces, en el uso antiguo, los autores dirían que no está empatizando con el paciente, sino que está simpatizando con él. Pero ahora, como ustedes ven, de acuerdo con la definición académica, ahora la empatía es este doble proceso intelectivo y afectivo a un tiempo. Entiendo lo que te pasa y además afectivamente estoy contigo, ¿no? Ya vivo, es como si estuviera en tu pellejo, vivo lo que estás sufriendo, lo que estás viviendo, lo que estás gozando, ¿no? Yo también gozo, yo sufro, me compenetro, ¿no? Quería yo puntualizar esto porque, repito, ahora en el uso normal, ¿no? Se necesita para comprender, ¿no?, la tragedia de la hipotenusa o para comprender los problemas del otro. Bueno, vamos a dejar este ejemplo del cateto y de la hipotenusa, pero se necesita tener una afinidad, ¿no? Lo que Goethe llamaba las afinidades selectivas, ¿no? Claro, se necesita estar en la misma longitud de onda, o sea, sintonizar con el otro, para poder realmente captar, pues, qué es lo que le está ocurriendo y compenetrarse con el otro, ¿no? Pero yo digo, valdrá la pena, este es un punto de vista particular, ¿eh? Valdrá la pena hacerlo, y creo que sí vale la pena, cuando la otra persona es una persona que tiene, pues, entidad, nervio y sustancia, ¿no? Vida. Cuando es una persona significativa. Pero ¿y si es un indigente? Pues también hay personas como la Madre Teresa que eran capaces de compenetrarse y de veras con los indigentes, o sea, con los absolutamente carenciales, con los que no tenían entidad, fuste, ni nervio, ni sustancia, ¿no? Y acaso, sin duda, es más meritorio eso, ¿no? Porque claro, cuando la otra persona vale la pena, entonces hay una razón o mil razones para identificarnos con lo valioso. Pero con un indigente cuyo único atractivo es su propia carencia, su propia indigencia, ¿no? Creo que empatizar con el carencial, con el indigente, es muy meritorio. No todos pueden hacerlo. Por eso yo digo, esta es una opinión particular, que yo podría empatizar con aquellas personas que tienen un contenido, que tienen un valor, que tienen, pues, una dentrura. No podría yo, repito, empatizar ni tampoco simpatizar, ¿no? Yo hago siempre la diferencia, yo mantengo todavía esta diferencia con los carenciales, con los indigentes. Y sin embargo reconozco que quienes pueden hacerlo, muy pocos, muy pocos, tienen un mérito que yo nunca podré tener, ¿no? Sí, definitivamente. Bien, luego me han enviado un informe de un televidente, disculpe el remitente, pero olvidé su nombre, pero de todas maneras le agradezco. Es un informe del País, ¿no? Es un diario de España, sobre el llamado punto G, ¿no? Que nunca debería llamarse punto, porque es de G-spot, y spot no es punto, pues point es punto, ¿no? Entonces spot es un sitio, una zona, ¿no? Un lugar. Bueno, pero ya el uso pues consagró punto. Entonces, acá se dice, no sé si la cámara puede enfocar, ¿no? Que el tal punto G es un objeto no identificado, ¿no? No identificado. No, dice objeto ginecológico no identificado. Luis Miguel Ariza, y acá viene todo un informe con las últimas investigaciones sobre el punto G. Quienes han leído mi libro Hechos y Opiniones acerca de la mujer, que es este, Hechos y Opiniones acerca de la mujer, recordarán que aquí, ¿no?,
tengo un estudio acerca del punto G, que fue una conferencia que ofrecí en Flora Tristán, ¿no? En el Centro de la Mujer Flora Tristán. Hace muchos años ofrecí esta conferencia, pero veo, para mi sorpresa, que ahora distinguidos especialistas y sexólogos y ginecólogos todavía dudan, ¿no?, de la existencia del llamado punto G, ¿no? Me parece a mí muy desorientador y muy perturbador que estemos a estas alturas dudando, ¿no?, de la existencia del punto G. Estas mismas personas que dudan del punto G dudan también de la eyaculación femenina. Y el punto G y la eyaculación femenina se conexionan muy íntimamente, ¿no? Más adelante, en un programa siguiente posiblemente, comentaré con más detenimiento, porque me están indicando que ya debo concluir, estas investigaciones recientes sobre el objeto ginecológico no identificado. No es un ovni de la ginecología. Es decir, ¿qué dirán pues las mujeres que tienen el punto G y que son eyaculadoras, ¿no? Van a tirar una bomba aquí al país, ¿no? Porque ya tanta ignorancia, bueno, hay ignorancia, pero da tanta ignorancia, me parece un exceso, ¿no? Bien, eso es todo por lo que concierne a la presente edición de La Función de la Palabra, y será hasta el programa siguiente.